Podemos, que ha vinculado en los últimos días, se lo contamos aquí en TPA Noticias, un acuerdo presupuestario en Asturias con una nueva reestructuración del sector público. De ese sector se debate en el pleno de esta mañana. Natalia Alonso, la consejera, da por cerrada esa reestructuración. Sí, dice que la reestructuración del sector público asturiano está prácticamente concluido y ha emplazado a Podemos a que diga por dónde empezar, por qué antes de empezar a analizar esa nueva reestructuración que la formación morada pide. Dolores Carcedo ha desvelado además que ya en la pasada negociación presupuestaria, la del año pasado y fallida, ya pidió en su día a Podemos que le trasladase esa nueva reestructuración, por dónde irían esa nueva reorganización del sector público, pero que Podemos nunca le contestó. La formación Podemos lo niega esa petición, aunque sí sigue colocando en el centro del debate la nueva reorganización del sector público. El diputado Enrique López ha denunciado la ineficacia, dice, de lo que considera el sector público paralelo asturiano, un entramado de empresas que solo sirve, sostiene, para crear redes clientelares y para desviar fondos de los verdaderos servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales. Hablamos de que actualmente en el entramado público asturiano se eluden controles, se reducen garantías, se hurta la transparencia, se ejerce el nepotismo en las contrataciones y se burlan los procedimientos de contratación pública. Y eso independientemente de que haya una serie de controles, pero tenemos que estar viendo como una y otra vez, por ejemplo, un órgano como la Sindicatura de Cuentas está cuestionando las actividades que se están haciendo en muchos de estos entes.